Hoy nos vamos a ir a China, de la mano de Julio Arias. Vamos a viajar a través de este libro, Naranjas de la China, un español en Pekín. Y la historia empieza ya por el año 98. No sé si a raíz de conocer a Javier Moro, y fue Javier el que te dijo, pues ya que estás allí, escribe algo que va a resultar interesante. Bueno, pues Julio, un buen día estaba en la Universidad de Durham y entonces tiene la oportunidad de conseguir una beca para la Universidad del Pueblo en Pekín y bueno, decide irse. Durante el periplo han sido 8 o 10 años. Hombre, en 10 años le da uno tiempo a experimentar muchísimas cosas. Javier Moro, que está ahí detrás, es el causante de este libro, me recomendó que escribiese un libro con las vivencias de un español en China en el día a día, ¿no? Y que no escribiese un tratado sesudo, aburrido, que para eso están los expertos, ¿no? Y por eso yo he escrito un libro que la verdad es que lo que pretende es, ante todo, pues, entretener al lector en una lectura amena y al mismo tiempo pues, intentar no enseñar, sino transmitir una experiencia sobre China que es necesariamente particular y singular, que es la mía, pero que a través de mis ojos abre una ventana hacia un continente, una civilización que es extrañísima desde el punto de vista de España, pero que al mismo tiempo es una sociedad y un país que va a transformar completamente el siglo XXI. Concibo el libro de dos maneras, ¿no? Una es un viaje a China y otro es un viaje interior, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar es un viaje de descubrimiento de un país y de una cultura completamente diferente, ¿no? Yo al llegar al país no sabía ni siquiera escribir ni leer, es decir, era como si fuese un analfabeto, ¿no? No puedes leer las señales de tráfico, no puedes leer un menú. Fue también una oportunidad para conocer a la gente, a los chinos. Yo, evidentemente, era completamente ignorante sobre cómo eran los chinos, ¿no? Tenía los prejuicios que tenemos todos sobre la cultura china. También fue una oportunidad para mí para estudiar la historia china, para comprender cómo se conciben los chinos a sí mismos a través de una historia que tiene pues 4.000 años, ¿no? Y fue una oportunidad para descubrir las rutas del Pekín antiguo, el casco medieval, los futones, y también fue una oportunidad a nivel profesional para conocer los entresijos de la política china, para descubrir cómo funciona la economía desde dentro, cómo piensan los emprendedores, qué hacen los exportadores para ser tan competitivos. Fue también una oportunidad para viajar dentro del país, para conocer diferentes rincones de aquel país tan vasto y también para comprender mejor la diversidad que existe dentro de China, ¿no? Solemos pensar desde fuera que China es un país monolítico, ¿no? Y bueno, hay una cierta cultura homogénea, pero luego si te pones a viajar más allá de Pekín y de las zonas típicas chinas de la etnia Han, te vas a Tibet, te vas a Mongolia, te vas a Xinjiang, te vas a Yunnan, y descubres la variedad, la riqueza cultural que existe en China, ¿no? Y para mí también fue una oportunidad para comprender cuál es la transformación de la sociedad china. Una transformación que está cambiando la sociedad de una manera apabullante. Sobre todo las diferencias entre las generaciones y entender cómo piensan los chinos a todos los niveles. ¿Cuáles fueron digamos que las experiencias que cambiaron la vida de los chinos que vivieron durante la revolución cultural? ¿Cuáles han sido las experiencias que han cambiado la vida de los chinos que crecieron en los años 80, por ejemplo? Esas diferencias entre generaciones en China son abismales y es otra manera de entender la diversidad que existe en ese país, ¿no? Yo decidí desde un principio, cuando ya me asenté en Pekín en 2001, pues intentar llevar una vida lo menos expatriada posible, ¿no? Intenté pues alejarme un poco de los clichés de los expatriados que viven pues en
en zonas bastante bonitas, ¿no? En edificios donde se vive bastante bien, donde hay muchas comodidades, pero que finalmente uno puede vivir también una vida en Pekín o en Shanghái como la pudiera llevar en Londres o en Nueva York, ¿no? Uno tiene que hacer uno tiene que tomar una decisión explícita para intentar vivir como un chino, ¿no? Intentar acercarse cuanto más posible a la cultura china, codearse con los chinos y bueno, para mí eso fue una cosa muy importante, ¿no? Intentaba huir un poco de lo superficial, intentaba comprender mejor lo que es China a través de los chinos, ¿no? Poner una cara y un nombre a los chinos que yo veía y a veces no entendía, ¿no? En ese sentido también es muy importante para mí, y eso lo reflejo en el libro, la historia de Pekín, o sea, Pekín como ciudad. Para mí fue el primer punto de entrada en China y es una ciudad que yo intento explorar al milímetro, explorar en lo que es la historia, en lo que es la arquitectura, la cultura, y es para mí la mejor manera de intentar comprender el microcosmos que es China. El viaje interior, como decía, es una oportunidad para mí para cuestionar muchos prejuicios y es una cosa que también transmitía cuando volvía de viaje a España a mi familia, que me decían, bueno, ¿y qué te has ido a China? Esos mundos de perdidos de Dios, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿cómo es China, no? Y la verdad es que ahí yo me di cuenta el abismo que había entre lo que era la realidad china y la percepción sobre China en España. Bueno, no solamente en España, pero también en el resto de Europa. En cualquier caso, yo me centro en España. Yo me di cuenta que el desconocimiento aquí sobre China era verdaderamente bestial, ¿no? Incluso, pues, estoy hablando de todo tipo de personas, ¿no? Y existían pues también bastante prejuicio, ¿no? Yo creo que para esto una cosa muy importante es viajar, ¿no? Viajar al país, intentar pues eso, comprender de primera mano cómo es, porque claro, aquí hay muchos chinos, como dice Santos, yo personalmente no conozco a muchos, pero sé que mucha gente se forma una opinión sobre China pues en relación a los contactos que pueda tener pues con el supermercado o el bazar a toda 100 y todo esto, ¿no? Y la verdad es que eso puede crear digamos que una opinión un poco sesgada, ¿no? Sobre lo que es China. China es mucho más que un bazar de toda 100, China es un universo, es una civilización con 4.000 años de historia, es una economía y una sociedad en plena transformación, ¿no? Es una realidad muy compleja que incluso para mí es difícil de aprender. De hecho, hay un dicho entre los expatriados que han llevado mucho tiempo en China que dice lo siguiente, ¿no? Que si vas a China y te quedas una semana, te vas tan fascinado que se te pone la idea en la cabeza de escribir un libro, ¿no? Luego ya si te quedas un mes, te das cuenta que en realidad las cosas en China son tan complejas que en vez de escribir un libro, vas a escribir un ensayo. Y luego ya cuando pasas un año, te das cuenta que en realidad no entiendes nada sobre China, porque es un país tan complejo que ya desistes de la idea de escribir un chino, porque no entiendes nada, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que rompí esta ley de los expatriados en China escribiendo un libro, ¿no? Después de haber pasado una década. Y si lo hice fue en parte también para contar mi historia, ¿no? Para transmitir mis vivencias personales, como bien decías, Santos, a un público general. Yo no quiero escribir con este libro para un público experto, académicos que ya conocen China bien, o economistas que quieren saber si China va a crecer al 6,5% o al 8%. Yo hablo de todos estos temas en el libro, pero prefiero dirigirme a un público general, ¿no? Por eso lo escribí en clave personal. Y por eso yo creo que es importante viajar a China, pero también es importante intentar leer antes de ir a China. Evidentemente, bueno, no voy a hacer publicidad de mi libro, hay muchos otros más libros, pero yo creo que ayuda bastante intentar absorber diferentes puntos de vista sobre China antes de hacer un viaje, ¿no? Porque ayuda a intentar situarse y posicionarse. Yo recomiendo sobre todo, aparte de mi libro, libros de historia, ¿no?
porque los chinos tienen una obsesión particular por la historia y muchos puntos de referencia políticos, sociales y económicos, incluso culturales, tienen su origen en la historia. Los chinos, pues, los políticos, gente de a día, suelen citar a un poeta del siglo VII antes de Cristo o algo así, con toda la naturaleza, como si nosotros nos pusiésemos a citar el verso número 4 del Cantar de Miño Cid para explicar una cosa sobre una escena de la vida corriente. Pues eso en China es muy normal, ¿no? Y por eso ayuda mucho a entenderles leer sobre la historia reciente, sobre todo, pero también podemos leer un poco más sobre la historia de las dinastías chinas, ¿no? El libro tiene una estructura cronológica, sigue un poco, digamos que, mi periplo en China, empezando un poco por mi época como estudiante, cuando yo llegué allí sin tener mucho dinero, sin conocer el país y sin saber leer ni escribir, ¿no? Narra un poco con un poco de sentido de humor, ¿no? Las ocurrencias, las aventuras que tuve que vivir los primeros días, cuando pues yo quería pedir algo de comer pero no podía leer la carta y me traían pizzas de pato o carne de burro. Y bueno, cuando yo pues quería pedir un bolígrafo y bueno, me parece que insulté a alguien o algo así. En fin, tú no te das cuenta de todo eso cuando llegas a China y la verdad es que es muy curioso y además los chinos te miran como si fueras un bicho raro, ¿no? Este que dices, no sé qué. Y la verdad es que también esa interacción entre interactuar con los chinos a pie del cañón, ¿no? En una calle de un barrio pues, estudiantil en China, es muy curioso porque, claro, tú ves a los chinos de una manera pues, como si tienes muchas preguntas, con mucha ignorancia, ¿no? Pero los chinos también te ven a ti de esa manera, sobre todo si son chinos que no han viajado mucho, ¿no? Entonces es mutuo, ¿no? El desconocimiento es mutuo y por eso el viaje a China es espectacular digamos que para intentar crear un puente entre las civilizaciones, sobre todo como si haces como yo, que te quedaste un poco de tiempo ahí, hiciste un viaje y te quedas ahí para intentar conocer mejor el país. Yo pienso que mi periodo universitario quizás fue más bonito, ¿no? Porque fue el periodo de la luna de miel con China, ¿no? Donde me enamoré del país, descubrí la cultura, aprendí el idioma, empecé a establecer una serie de amistades con extranjeros que vivíamos ahí, que compartíamos las mismas preocupaciones, también con chinos. Y eso, la verdad es que era muy difícil en el 98-99, cuando yo vivía ahí. El campus donde yo habitaba, donde residíamos, estaba cerrado, como si eso fuese África del Sur. Los estudiantes extranjeros estábamos relegados a un edificio, no podíamos llevar a chinos sin que se registrasen ahí sus datos, el nombre de su padre, su abuelo, su tío. Eso alguna vez no fue así. Alguna vez no fue así. Además tenías duchas. Teníamos duchas. Que era un verdadero privilegio, o sea, yo vivía con otro amigo, éramos 2 personas en una habitación, mis amigos chinos eran 8, vivían embutidos en unas habitaciones pequeñísimas con una lucecita que luego la apagaban a las 10:30 y si querían estudiar por la noche tenían que ir al baño, en fin, tenían que volver a casa creo que era a las 10:30 también, ¿no? Y luego cerraban, el bedel cerraba las puertas y si llegabas tarde pues te escribía ahí tu nombre, no sé qué, luego se lo daban las autoridades, en fin. Era un mundo que se parecía más a la época maoísta, a la época comunista, que lo que es hoy, que ha cambiado mucho, ¿no? Y mucho menos comparable con las libertades que tenemos en Europa, ¿no? Pero para mí fue un periodo muy, muy bonito, ¿no? Luego ya, cuando volví a China en el 2001, abro otra nueva fase, ¿no? Y esa es, digamos, que la segunda temática en el libro. Es una fase en la que me asiento, ¿no? Encuentro un trabajo donde pues convenzo a mi novia que se mude conmigo a China, donde empezamos a llevar una vida cotidiana, no ya como viajeros, ¿no? Que descubren el país, sino como gente que se dice, bueno, yo voy a hacer mi vida aquí en Pekín en los próximos años, entonces me acomodo, pues voy haciendo amigos,
pues me codeo con gente en el metro cuando voy al trabajo, voy a comer con gente de mi oficina cada día. Es una vida cotidiana, ¿no? Ya no le das tanta... no le das un sentido muy especial, digamos. Pero eso me ha ayudado mucho a descubrir a la gente, a los chinos como son en el día a día, ¿no? Porque no se ponen una máscara para decirte, bueno, yo soy así. Cuando les ves cada día, les ves al natural, ¿no? Y esa es la manera que yo tuve para conocerles de verdad. No solamente en el trabajo, donde pues, colaboramos en equipos juntos, sino también pues, en casa, con los vecinos, ¿no? Con el casero, cuando por ejemplo un día el casero vino a empezar a barrer la casa y mi mujer le dijo, pero no hace falta que barras, que tú eres el casero. Sí, empezó a barrer la casa. Eso creo que no lo he puesto en el libro, ¿no? Pero tuvieron una pelea, ¿no? Mi mujer y el casero, porque él insistía en barrer y mi mujer decía que no hacía falta que barriese, ¿no? Otra vez que con el casero también nos invitaron a cenar, nos dieron una cena que bueno, fue un poco esperpéntica, porque pidieron una olla que estaba llena de cosas que eran muy pringosas, ¿no? y parecía pues una sopa de rana con restos de hígado. Parecía como si a una vaca y a un pollo les hubiesen apisonado un camión y los restos los hubiesen puesto en una olla, ¿no? Entonces nosotros lo intentamos comer intentando, pues como podíamos, esconder las cosas esas dentro de un pimiento que nos habían dado, ¿no? Mientras no miraban, y luego fingiendo que nos había encantado. Y bueno, luego ahí en China tienen esta tradición de pagar la cuenta, ¿no? Para mostrar hospitalidad. Y bueno, en mi casería nos había invitado varias veces, y yo me dije a mi mujer, bueno, me voy a escaquear ahora mientras están comiendo y voy a pagar, ¿no? Porque normalmente no te dejan pagar. Me escaqueé, pero yo creo que los chinos, como ya se conocen de este truco, ¿no? Me vieron salir, mi casero le dijo a su hijo, oye, vigila. Despachó a su hijo a que me vigilase, así, como si fuese un espía, y cuando ya me vio que iba a meter la tarjeta en la máquina, me saltó por detrás, me cogió como un luchador de lucha libre, me tiró al suelo, y digamos, eso fue una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Luego vino el casero y ya, bueno, yo dije, bueno, yo no puedo ganar contra 2 o 3, luego se me meten todos los chinos del restaurante, entonces les dejé pagar, pero bueno, eso fue la última vez que me pegué con él para pagar el restaurante. Pero bueno, cosas así que verdaderamente te dan a descubrir cómo son los chinos, ¿no? Episodios que te abren una ventana a una realidad, ¿no? Y la verdad es que en mi experiencia los chinos que yo traté, sobre todo los chinos de clases más humildes, ¿no? De clases más humildes, incluso los campesinos o por ejemplo la haya, el conductor, Chao, que eran todos pues gente humilde que no había estudiado, no había tenido oportunidades en la vida, porque se criaron sobre todo en una época muy dura, la revolución cultural, ¿no? Que era gente verdaderamente amable, con un gran corazón y con un gran espíritu de sacrificio, que estaban dispuestos pues, a ayudarte sin pedir nada a cambio, ¿no? Y luego tienes tú la imagen del chino que quiere hacer el negocio y que te va a negociar ahí todo lo que pueda, pero eso yo lo contrasto con mi experiencia personal, con el trato que tuve con gente con un corazón tan grande, ¿no? Y que no fueron 1 o 2 o 3, fueron bastantes personas, ¿no? Y eso la verdad es que, digamos, que me ayudó incluso más a aprender a querer China, ¿no?